Los saludo en el amor del Señor. Amén. Antes de empezar con el mensaje, voy a elevar una oración, así que los invito a que puedan inclinar sus rostros. Señor, en esta hora primeramente te damos gracias por poder estar aquí delante de tu presencia, porque nos has permitido llegar, porque has quitado toda piedra de tropiezo, Padre amado, que pudo haber impedido el estar aquí, porque hemos venido con un corazón dispuesto, Padre amado, con oídos abiertos, con un corazón sensible, Padre amado, para poder escucharte, Señor. Sabemos que tu palabra por sí sola habla, Padre amado, que tu palabra por sí sola redarguye y llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre amado. Te pedimos por que tú, Padre, puedas abrir nuestros corazones para poder recibirla. Sabemos que esta palabra primeramente llega a mi vida, Padre amado, para poder, Señor, cambiar todo aquello que a ti no te agrada, porque quieres quizás llamarnos la atención, Padre amado, para que podamos quizás cerrar puertas, Señor. Tú sabes que el mensaje a cada uno le llega de manera diferente y lo toma en su medida, Padre amado. Pero te pedimos, Padre Santo, para que pueda ser de edificación a cada una de nuestras vidas, para que nada pueda venir a interrumpir, Padre amado, para que cualquier, Padre, pensamiento, Señor, que sea contrario pueda salir fuera, Padre amado, para que todo salga conforme a tu voluntad, porque sabemos que eres tú quien toma la dirección y el dominio, Padre amado. Te entrego el mensaje desde ya, Padre amado, y te entrego cada uno de nuestros corazones para que tú puedas ir obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, hoy día el mensaje se encuentra en Ezequiel 22, del 23 al 30. Este mensaje yo ya lo había entregado, pero hay grupo de jóvenes. Pero esta vez, obviamente, le di mucha más profundidad y hice ciertos cambios, agregué ciertas cosas, porque hay más tiempo. Entonces, quizás los jóvenes ya sepan un poco por dónde va el mensaje. Este no era el mensaje que yo tenía considerado para hoy, pero cuando estaba preparando el mensaje que iba a hacer, como que sentía que no podía hacerlo. Decía, no hallaba por dónde entrar y se me vino esta palabra y esta sí la pude ir desarrollando con mucha más facilidad y el Señor fue hablando a mi vida. Ezequiel 22 del 23 al 30. Amén. Yo lo voy a ir leyendo por mientras. Dice: Israel no tiene quien la defienda. Dios también me dijo: dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia y castigada por falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor y para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa. Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y a eliminar gente, con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Tus profetas creen que pueden engañarme. Aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me los pagarán por todo el mal que han hecho, les juro que así será. Este es el mensaje que traje el día de hoy. Si quieren pueden sentarse. Amén. Pero esta palabra, cuando la estaba leyendo primero, está hablando de este enojo que tiene con el pueblo, de cómo los sacerdotes no hacen lo que tienen que hacer, cómo el pueblo vive como ellos quieren vivir, cómo el pueblo también no sigue y no conoce el corazón de Dios porque hace lo que a él le disgusta. Entonces vemos que el Señor está enojado con el pueblo. Si le vamos a dar como facciones o acciones humanas, él está enojado con el pueblo, porque el pueblo está actuando conforme a sus deseos carnales y no lo buscan, lo están despreciando una y otra vez. Pero me quiero centrar en el versículo 30, que este es el versículo que a mí, cuando la primera vez que lo vi, me tocó mucho y me llamó mucho la atención, porque yo sentí como la tristeza o la desesperación de que él decía: yo estaba buscando a alguien que me rogara que yo no los destruyera,
alguien que me rogara que yo tuviera misericordia del pueblo. Pero él no encontró a nadie. No pudo encontrar a nadie que estuviera en santidad. No pudo encontrar a nadie que pudiera decirle: Señor, aquí hay uno justo, hay dos justos, hay tres justos, para que tú no frenes tu ira con este pueblo y le puedas dar una segunda oportunidad, para que puedas tocar sus vidas de una manera diferente. Él dice que estaba esperando a alguien que se pusiera en medio y que los protegiera como muralla, pero que no había ni uno que pudiera decirle esto. Y yo creo que eso lo entristeció. Yo sentí tristeza cuando leí esto, porque también me puse a pensar: yo podría ser esa persona que le dijera: yo me pongo como muralla, yo me pongo entre tú y el pueblo. Yo podría hacer eso. Fue una pregunta que me hice, y una pregunta que quizás nosotros también, cada uno se puede hacer en su intimidad. Yo podría ser esa persona que el Señor estaba esperando para que podamos interceder, para que intercediera por este pueblo. Dios estaba preguntando: ¿quién se va a parar en la brecha para que mi ira no caiga sobre mi pueblo? ¿Quién puede decirme que es santo? ¿Quién puede decirme que me busca, que ha hecho lo bueno delante de mis ojos para que mi ira no caiga en el pueblo? Pero sabemos también que pararse en la brecha tiene un precio y es riesgoso, porque podríamos decir que ahí es donde las papas queman, que ahí es donde más el enemigo quizás va a querer atacarte, porque si lo bajamos a algo terrenal, están las murallas, ¿cierto? En Antiguo Jerusalén estaba la gigante muralla y hay un hueco, y en ese hueco, obviamente, como ellos siempre estaban en guerra con otras naciones, quizás por ese hueco podría entrar perfectamente un ejército. Y el Señor estaba diciendo: pero ¿quién se va a poner en ese hueco para vigilar y que el ejército no entre? Y obviamente la persona que estuviera ahí sería la primera que quizás podría morir, porque estaba vigilando, porque estaba guardando para que no fuera atacado las personas que estaban adentro. Ese era el precio: morir. Y como decía, este versículo es triste porque Dios necesitaba a alguien para que orara y no pudo encontrarlo. Así que tuvo que destruir la tierra. Necesitaba un intercesor y no encontró a nadie. Aquí vemos también en versículos anteriores, como el 22, que Dios expone todos los pecados del pueblo, expone todo lo que tiene contra el pueblo. Y vemos que también todos los juicios que el Señor había hecho con Jerusalén no habían servido de nada, porque el pueblo seguía contaminado, seguía siendo repugnante, podríamos decirlo, delante del Señor, porque seguían en sus viejos caminos, seguían haciendo lo que su corazón anhelaba, pero no lo que el corazón de Dios quería para ellos. Y en ese entonces había un muro que estaba roto y que obviamente el ejército adversario podía pasar por aquí perfectamente y entrar a la ciudad. Y Dios quería a alguien que pusiera su vida en riesgo, alguien que pudiera decir: estoy aquí, yo doy mi vida por Jerusalén, yo doy mi vida por aquellos que quizás todavía no están listos para pararse en la brecha, por aquellos que quizás necesitan una transformación y que van a ver que yo estoy aquí y me van a imitar y van a buscar más a Dios. Porque dar la vida y defender la brecha no es solamente el morir, es quizás bajándolo a nuestra realidad, es noches sin dormir, es dar tiempo para el Señor, es quizás también dar dinero, es que darle nuestras emociones, y que quizás muchas veces quedemos tan cansados que no podamos, muchas veces ni siquiera queremos escuchar ni un solo ruido, porque ya es tanto lo que hemos estado viviendo que queremos paz. Es muchas veces dar nuestra vida social para cumplir los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Y necesitaba a alguien que defendiera el pueblo, y hay un versículo bastante similar y me acordaba, porque si el Señor estaba diciendo: yo estaba buscando a alguien, y dio muchas características específicas de lo que Él quería que alguien hiciera, y yo decía: si Él está diciendo esto, es porque algo había pasado antes, porque esto no es primera vez que quizás había alguien que intercedía, porque el Señor quizás ya conocía que anteriormente hijos suyos habían intercedido por el pueblo. Y eso me llevó a Salmos 106, 23, que dice: y tan enojado se puso Dios que quiso destruirlos. Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios para que no los destruyera. El Señor estaba esperando eso. El Señor estaba esperando, como Moisés se paró en un momento para que no los destruyera por haber adorado al becerro de oro, porque
me acuerdo, si no mal recuerdo, el pueblo israelita estaba siendo infiel. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, mientras Moisés estaba ahí con Dios en intimidad, su pueblo se estaba alejando y su pueblo estaba adorando al becerro. El pueblo estaba siendo infiel. Y Dios obviamente al verlo se llenó de ira porque los había sacado de Egipto, porque les había dado alimento, porque les había dado una nube para que les tapara del sol, les había dado fuego, les dio todo. Pero el pueblo cayó en la adoración a este becerro. Pero Moisés al ver esto se pone delante de Dios. Moisés obviamente un hombre que estaba en santidad, porque no cualquiera podría pararse delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia. Señor, recuerda tus promesas para nuestras vidas. Señor, por favor, no lo hagas, no destruyas a tu pueblo. Porque él tenía un compromiso con el pueblo. Y él quería que los planes de Dios se cumplieran. Y sabía que si el Señor destruía a Israel, no podrían llegar a la tierra prometida. Él quería que ese pueblo también llegara a la tierra prometida, que ese pueblo cambiara seguramente, que ese pueblo renunciara a las dudas, que pudiera llenarse de fe para seguir caminando. Y yo creo que aquí en Ezequiel, el Señor estaba esperando a alguien como Moisés que le dijera: Señor, por favor no lo hagas, Señor, yo estoy aquí, yo tomo la responsabilidad, yo me pongo en esta brecha y yo tomo todo este peso para que el pueblo pueda cambiar, para darle una oportunidad más a tu pueblo. Pero el Señor no encontró a un Moisés. También otro intercesor que me acordé fue Abraham, en Génesis 18, que dice: Abraham se quedó ante Dios y acercándose a él le dijo: no me digas que vas a matar a los buenos junto a los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas buenas a todos los que viven allí? Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto a los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios les contestó: si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham volvió a decir: Dios mío, perdona mi atrevimiento al hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Pero, ¿qué pasaría si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirías así de todos modos la ciudad? Y ahí Abraham seguía y Abraham cada vez fue disminuyendo el número. Dijo 45, después dijo 35, después dijo 30, después 20, 25. Y el Señor le respondía, hincha pelota. Hasta que llegó al final y dijo: te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. ¿Qué pasa si tan solo encuentras 10 personas buenas? Y Dios le aseguró: por esos 10 no destruiré la ciudad. Entonces, vemos que hubieron personas antes que se pararon y que dijeron: Señor, ten misericordia por estas personas, ten misericordia porque nosotros estamos aquí guardando tu palabra. Estaba Abraham, estaba Moisés y hay muchos más. También estaba David, que lo vimos el viernes pasado, que David se paró frente a Goliat. Podríamos decir que también se paró frente a la brecha, porque ninguno del pueblo podía pararse, pero David se paró, ¿cierto? David se interpuso. Entonces esto es lo que estaba esperando Dios. Él decía: yo esperaba que alguien se parara, que alguien me dijera, que alguien intercediera, pero no encontró a nadie. Vemos que Dios nos recuerda al pueblo las acciones de Moisés siglos atrás, cuando Moisés intercedió y Dios se arrepintió de su ira. En los días de Ezequiel no había ningún Moisés, y a mí eso me dio tristeza. Me dio mucha tristeza porque decía: cómo nadie en el pueblo en ese entonces iba a poder guardar en su corazón la palabra del Señor. Cómo en esos tiempos iba a ser tanta la idolatría que no iba a poder haber, aunque fuera uno, que pudiera decir: Señor, yo me aparté para ti. Yo, dentro de todo lo que podía, me cuidé para no contaminarme. Y el Señor estaba esperando eso. Nadie intercedió por Israel porque nadie estaba lo suficiente fortalecido en la fe ni en su relación con Dios para poder tener ese acto heroico. Y eso nos llama a que debemos estar listos también para orar por aquellos que pueden ser atacados por el enemigo y estar listos para ayudarlos cuando estén en un momento de necesidad. Amén. Y tenemos también estar dispuestos a poder confrontar el pecado y la maldad donde lo veamos, pero siempre, obviamente, con amor y sabiduría. Sabemos que
las buenas palabras aplacan la ira, ¿cierto? Amén. Tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar listos para lo que el Señor demande de nuestras vidas. Pero estar en la brecha no es solamente quedarse ahí toda la vida, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo peleando por otros. No vamos a estar ahí permanentemente ni vamos a vivir en la brecha, porque en algún momento vamos a tener que cerrar la muralla, vamos a tener que volver a construir. No podemos estar todo el tiempo en lucha. Sabemos que la lucha va a atacar a nuestras vidas, pero la lucha no dura para siempre. Amén. Porque también hay momentos de paz, hay momentos de calma, donde el Señor también habla en nuestras vidas y nosotros podemos mirar hacia atrás y vemos cómo el Señor trabajó en nosotros. Entonces, cuando ya pasa este momento de estar en la brecha, de interceder, también hay un momento donde la brecha debe cerrarse y el muro debe levantarse. Tenemos que reconstruir para que el enemigo no pueda entrar en nuestras vidas. Tenemos que empezar a trabajar. No podemos estar todo el tiempo ahí. Vemos que después, más de un siglo después, en Jerusalén, sus muros fueron destruidos. Jerusalén estaba destruida completamente. Y Nehemías hace algo bastante peculiar, porque lo estaba leyendo y en Nehemías 4, 16 y 17 dice: desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía con armas, lanzas, escudos, arcos, corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban el material lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Nehemías era el único que se preocupó y lloró cuando se enteró de que Jerusalén estaba en ruinas, que las murallas habían caído. A él le dolió porque decía: el pueblo está desamparado, el templo del Señor también está a la merced de cualquiera que pueda entrar, y sin templo no hay presencia. En esos momentos sin templo no había presencia de Dios. Y me llamó mucho la atención cuando decía que los que trabajaban con una mano tenían la espada y con otra mano construían el templo. O sea que estaban pendientes de que el enemigo podía llegar, pero al mismo tiempo también estaban haciendo todo lo posible para poder tener sus murallas preparadas. Y esto me hacía acordar a mucho a un dicho que dicen de a Dios rezando y con el mazo dando, porque no solamente estaban esperando que Dios respondiera a su vida, sino que también estaban accionando. Podríamos decir que estaban buscando, estaban tratando la manera de poder evitar que el pueblo llegara preparándose, porque la muralla es la fortaleza, y nuestra fortaleza, para nosotros estar fortalecidos, es a través de otras herramientas que tenemos, como la oración, como el ayuno, como el venir a la iglesia, como el evangelizar. Hay muchas otras herramientas que nos ayudan para poder levantar la muralla, para que el enemigo no entre a nuestras vidas. Y aquí estaban trabajando con una mano, defendiendo con la otra mano, poniendo la muralla nuevamente. Dios en Ezequiel no encontró a nadie que se parara en la brecha, pero en Nehemías encontró a alguien que quiso construir una muralla y defenderla. Porque no solo hay que pararse en la brecha, también se debe reconstruir nuestras vidas. Hubo personas que hicieron también todo lo posible cuando uno lee Nehemías, ve también que él tuvo muchas trabas, que muchas personas se levantaron para que él no hiciera la muralla. Había muchas personas que no querían que él fuera y levantara esta protección para Jerusalén. Habían muchos exiliados también que ayudaron a construir el muro y tomaron posición de guardia, donde habían también los espacios sin terminar, porque la destrucción fue gigante. Se necesitaba reconstruir, porque sabemos que sin el templo no había presencia de Dios, y hoy en día sin santidad tampoco hay presencia de Dios. Sabemos que antes se accedía al Espíritu por medio del arca, por medio de los sacerdotes, por medio de los profetas, por quien tenía. Pero hoy día tenemos la bendición de que cada uno pueda acceder al Espíritu, pero tiene que estar en santidad, tiene que ser un profeta, tiene que estar limpio, tiene que ser un sacerdote de su propia vida para que pueda el Espíritu de Dios habitar en cada uno de nosotros. Pero para poder levantar esa muralla, primero hay que ver las ruinas que hay en nuestras vidas. Y aquí Nehemías se preocupó por las ruinas. En Nehemías 1, 3 al 7 dice: en ese momento
Llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les preguntó cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar durante varios días y estuve muy triste. No comí nada. Y entonces le dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, pero también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Aquí Nehemías se había entristecido de tal manera cuando se enteró que estaba todo destruido, que lloró, que no comió. O sea, hubo una depresión tan fuerte al enterarse que la ciudad estaba devastada, que el arca que estaba a vista de cualquier persona que pudiera entrar, de cualquier ejército que pudiera venir a destruir, que él en intimidad con el Señor se reconoció, intercedió por aquellos y también tomó un rol protagónico, porque él no esperó a nadie que le fuera a decir: oye, vamos a planear hacer esto. Él solito fue y dijo: yo voy a ser quien va a hacer todo lo posible para poder volver a reconstruir las murallas para proteger a Jerusalén. Él no esperó que alguien se lo dijera, él no esperó que hubiera un grupo preparado. Él fue y solamente con Dios en la intimidad buscó su respaldo. Y fue e hizo lo que él, conociendo el corazón de Dios, sabía que era lo correcto. Aquí vemos también que primeramente él reconoce que es pecador, como sus antepasados también lo son, y que él es servidor de Dios. Pero le pide que vaya con él. Y le pide que lo ayude y que lo acompañe en todo el camino que él tiene que hacer para poder llegar a Jerusalén y reconstruir, porque como dije, también había muchas personas que se levantaron contra él, que no querían que volvieran a construir las murallas. Pero él y las personas que lo ayudaron estaban comprometidos con la obra, estaban enfocados en Dios y en el propósito. Y cuando actuamos de esa manera, no solamente hay crecimiento en nuestra vida y no solamente nos fortalecemos nosotros, sino que también a aquellas personas que están quizás dentro de la ciudad, aquellos que estaban detrás de la muralla, aquellos que nos están mirando, también puede llegar a sus vidas, porque ellos ven que hay un cambio, ellos ven que hay un compromiso, ellos ven que nuestra vida es diferente. Y me hacía acordar cómo también lo bueno como lo malo se imita. Sabemos que Moisés imitó a Abraham, Eliseo imitó a Elías y Jesús obviamente imitó a Dios. Y nosotros tenemos que imitarlos a ellos en lo bueno, porque también muchos de ellos se equivocaron y cayeron. Pero nosotros fijémonos en lo bueno que hicieron. Fijémonos cómo Moisés creyó en la promesa que el Señor tenía para él. En cómo Elías no se dejó abrumar por la tristeza y la depresión que sentía al ser perseguido por Jezabel. El Señor le dijo que dejara de llorar porque tenía un camino que él seguía, que su propósito no había terminado ahí, que él no podía dejarse morir porque tenía cosas mucho más grandes para él. Tenemos que imitar esas buenas decisiones que ellos tomaron guiados por la fe. Y esto también me hizo acordar que, como estaba hablando, para reconstruir la santidad tenemos que fijarnos en las ruinas. Y me hizo acordar ir a Apocalipsis 3:1-12 cuando el Señor le habla a una de estas iglesias. Y me tocó mucho porque sentí que de lo que le dijo a cada una de estas 7 iglesias, siento que esto fue uno de como los mensajes más fuertes, porque les decía: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Yo sentí eso fuerte, que el Señor te hable y te diga: fortalece, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir. Es porque Él te está dando quizás la última llamada de atención. Te está diciendo: aún hay algo que puede volver a encender, pero por ahora vives de apariencias. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Tú dices estar vivo, pero yo conozco tu realidad, yo conozco tu corazón y yo sé
que tu fuego se está apagando, que solamente quizás queda la brasa. Y ahora te estoy dando la oportunidad de que vuelvas a reconstruirte, de que vuelvas al camino para que yo pueda obrar en tu vida. Cuando hablo de preocuparnos de las ruinas es reconocernos delante del Señor, porque cuando nos reconocemos delante de Él, Él recién puede empezar a trabajar, porque sabemos que no le podemos ocultar nada y aún así muchas veces creemos que sí. Aún así muchas veces no confesamos con nuestros labios que nos hemos equivocado delante de Él, que quizás conociendo lo bueno no lo hemos hecho, que quizás muchas veces hemos actuado conforme a nuestro beneficio y no a lo que beneficia el reino de los cielos. Entonces, aquí el Señor quiere que reconozcamos cómo estamos delante de Él. Volviendo a Nehemías, muchos se burlaron de él por querer reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero a él eso no le importó, porque él estaba seguro que él iba conforme a la voluntad de Dios, porque él conocía su corazón. Y la única forma de conocer su corazón es estando en intimidad con Él, es leyendo su palabra y pidiendo confirmación por medio de la oración. Es la única manera de poder decir que conocemos el corazón de Dios, porque cuando conocemos el corazón de Dios, sabemos perfectamente lo que Él le va a agradar de nuestras vidas y lo que no le va a agradar, las decisiones que debemos tomar y las cuales debemos declinar. Y mientras trabajaban en Nehemías, tengo aquí Nehemías 4:18, dice: todo lo que construían tenía una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta se quedó conmigo para tocar la alarma. Ahí ya tenían ellos su protocolo listo. Apenas sonaba la trompeta significaba que había algún ejército que quería venir a destruir o quería venir como a pelear con ellos. Entonces ellos estaban preparados para cuando sonara la trompeta estar con su espada lista, porque ellos estaban con una espada, como les decía, y construyendo con un martillo por el otro lado. Entonces ellos estaban atentos al llamado para poder ir a la batalla. Amén, sí. Mientras también estaban reconstruyendo la muralla. Y también en Jeremías 15:19 dice: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y en 2 Corintios 7:14 dice: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Porque eso yo creo que estaba esperando, que alguien se pusiera en la brecha para que el pueblo pudiera humillarse y confesar sus pecados y el Señor poder darles una nueva oportunidad para perdonarlos. Porque cuando nos volvemos a Dios con todo el corazón, cuando de verdad nos determinamos a cambiar aquellas cosas que a Él no le agradan, aquellas cosas que nos separaron de Él, cuando lo ponemos como prioridad y cuando abandonamos el pecado, viene la restauración a nuestras vidas. Dios dice: si te conviertes, yo te restauraré. Volverás a ser quien fuiste, volverás a sentir la pasión, la ilusión, volverá el llamado a tu vida, el deseo, podrás tomar el lugar que Él ha puesto en tu vida, el fuego se avivará, los dones fluirán y el gozo obviamente va a sustituir la amargura que muchas veces hay en nuestras vidas. Pero Él dice: si te vuelves, si te conviertes, Él podrá cambiarte, Él podrá limpiarte, Él podrás decir al farero: yo estoy aquí y quiero que vengas y me hagas de nuevo conforme a tu voluntad. Amén. Sí, sí. Dios quiere que volvamos al primer amor, para que Él pueda renovar su pacto con cada uno de nosotros. El compromiso que hicimos con Él, porque cada uno tiene un compromiso con el Señor, cada uno quizás tiene un trabajo que Él tiene para ti que está esperando que tú te decidas a poder servirle, que Él está esperando que tú estés listo para que puedas ir por tu llamado, por el ministerio que Él ha puesto en tu vida. Pero para eso Él quiere restaurar nuestras vidas primero, porque sabemos que no podemos servirle si estamos sucios, si estamos con ventanas abiertas, si tenemos cosas que nos atan, si tenemos cadenas que venimos arrastrando. El Señor no puede hacer nada de lo que dije antes. El Señor no puede volvernos a dar ese voto de confianza a nuestras vidas. Él no puede volver a posarse en nosotros, porque sabemos que Él solamente se posa donde hay santidad. Para pararnos en la brecha por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra congregación,
tenemos también que reconstruir la muralla, y eso es reconstruir nuestras vidas. Amén. Y eso es estar en santidad para poder pararnos y decir, Señor, yo estoy aquí. Yo me puedo perfectamente hoy día decir, Señor, no hay nada en mí que me impida estar en esta brecha para que aquellos que todavía no están listos puedan prepararse y me acompañen. Señor, hoy día yo por mi familia me voy a parar en la brecha para que tú puedas hacer la obra en ellos y para que tengas misericordia de sus vidas. Y eso es lo que Él está esperando. Pero si nos paramos en la brecha tenemos que hacerlo sin pecado. Tenemos que hacerlo sin cadenas, sin cargas. Tenemos que tener un corazón entregado a Él, ser sinceros, ser íntegros delante de su presencia. Cuando seamos íntegros delante de su presencia, Él va a poder obrar en nuestras vidas. Y para terminar, solo quiero recordarles que el Señor estaba buscando a alguien y no encontró a nadie. Pero también en el libro de Esther, Él dice que si tú no estás preparado, Él buscará a otra persona, porque su propósito no se va a retrasar por ti. Así que espero que podamos reflexionar, porque también es para mi vida este mensaje, y que cada uno pueda tomar lo que le corresponde. Amén. Vamos a orar. Amén. Y entrego luego al pastor. Señor, en esta hora te doy gracias porque el mensaje ha sido, Padre amado, para cada una de nuestras vidas, Señor, porque tú bendices, porque sabemos que tu palabra por sí sola es suficiente y que solamente nosotros somos instrumentos en tus manos, Padre amado, porque eso es lo que tú quisiste que hoy día entregara, Padre Santo, porque cada uno lo va a atesorar en su corazón y va a ser conforme a lo que tú has hablado a su vida, a la parte que le ha tocado, Padre amado, porque tú sabes en que cada uno de nosotros es falto delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre, a poder hacer esa persona a la cual tú estás esperando, Padre, para que interceda por aquellos que todavía no están listos, para que podamos, Señor, tomar la decisión de reconstruir nuestras vidas si estamos, Señor, en ruinas, para poder cerrar las ventanas que quizás están abiertas, Padre amado, para poder llamar al alfarero que venga y nos haga, Padre, un instrumento digno delante de tus ojos, Señor, para poder asumir tu llamado, para poder, Padre, poner por obra lo que tú tienes para cada uno de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, porque todo ha sido conforme a tu voluntad, porque hasta este punto sentí, Padre, dejar el mensaje, Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que es a través de ella que podemos conquistar tu corazón. Ayúdanos, Padre amado, a poder buscarte en espíritu y en verdad, a poder reflexionar en tu palabra, a poder también en nuestros hogares meditar en ella, Padre amado, Señor, para que puedas hablar a nuestras vidas, Padre. Te doy gracias y te entrego, Padre, el mensaje del día de hoy en el nombre de Jesús. Amén.